El día de hoy me gustaría compartirles una plática relacionada con el sistema de Vigueta y Bovedilla. Es un sistema prefabricado y sus criterios de modulación y diseño. El contenido de la presentación es el siguiente. Pues ahorita vamos a iniciar con una introducción al sistema de Vigueta y Bovedilla para quienes no conocen sobre el sistema. Y pues vamos a ir avanzando con, digamos, estos apartados. Eh, ¿Qué es el sistema de Vigueta y Bovedilla? Es un sistema constructivo, ligero, sumamente eficiente y pues tiene ciertas, digámoslo así, bondades. Aquí podemos ver un pequeño video de una colocación de un sistema de viguete bovedilla. El sistema son vigas tipo I y están aligeradas con poliestireno, bovedillas de poliestireno y pues en esencia pues vemos que está en una zona costera. Este sistema es muy utilizado o es el principal sistema constructivo en la península del país y esto es debido a una, la facilidad de montaje y dos, las eficiencias térmicas que se tienen en el sur del país o en las zonas costeras, pues el consumo de energía eléctrica relacionado con aires acondicionados o con climas, pues es algo considerable y estos sistemas al brindar un sistema de cámaras de poliestireno o de cámaras de aire con bovedillas de cemento arena, pues brindan un mejor comportamiento térmico en la zona. Como tal, el sistema está constituido de, digámoslo así, de cuatro componentes principales. El primero es la vigueta pretensada. Las viguetas pretensadas pueden tener una sección, pues, tubular, como la que vemos aquí, pueden tener una sección en T o pueden tener una sección, digámoslo así, en U o en doble I o en, con una tubular abierta también es conocida. Y el siguiente componente es la bovedilla, que es un sistema aligerante. Esta puede ser de poliestireno o puede ser de cemento arena o de barro. Y la capa superior, pues es la capa de compresión, la cual le da al sistema la unidad. Y esta capa de compresión pues está conformada por malla electrosoldada y algún refuerzo adicional si es requerido por cortante o por momentos. Estos son, a continuación vamos a presentar más a detalle los componentes del sistema y su función estructural. El primero, como ya les había platicado, pues son las viguetas pretensadas. Estas, de acuerdo a la norma 406, publicada en 2019, su última versión, pues su definición es que son secciones constantes prefabricadas de concreto, preesforzado, diseñados para que el sistema cumpla con las solicitaciones de flexión, cortante y deformación. La gran ventaja que le da el preesfuerzo a este tipo de vigas es que tenemos secciones más pequeñas que pueden cubrir claros más grandes con deformaciones más pequeñas en el claro, porque pues tenemos una menor cantidad de masa concentrada en un elemento que tiene una mayor capacidad gracias al preesfuerzo, que son estos refuerzos, son barras longitudinales de acero que se tensan para que compriman el concreto y, pues este trabaje de forma más eficiente. El ejemplo más robusto que vemos de estructuras pretensadas o postensadas, pues podría ser el de los puentes peatonales o vehiculares. Si estas estructuras no fueran así, fueran aún más robustas. Y pues la versatilidad que tiene el concreto, pues es que es uno de los materiales en la construcción más versátiles y económicos, por eso se utilizan en estructuras tan robustas. Estos componentes se fabrican a partir de sistemas pues industrializados. Una de las metodologías que utilizan para prefabricarlos pues es en naves industriales a partir de moldes. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta es una planta que se encuentra en Monterrey, es uno de nuestros socios, es Compre. Ellos utilizan moldes para fabricar sus viguetas. Aquí podemos ver estos moldes, cómo se va vaciando el concreto con estas bachas o estos recipientes que son trasladados a partir de grúas viajeras.
se vibra de forma adecuada el concreto. Posteriormente se agregan algunos refuerzos adicionales para poderla izar sin ningún problema. Se corta el refuerzo pues, con el que se comprimió o se pretensó y pues ya se llevan a patio una vez que alcanzan su resistencia necesaria. Posteriormente pues ya son suministradas en obra y pues estas ya son montadas. Su montaje pues sí es una cantidad importante, muchas veces se hace a partir de grúas o a partir de carritos o montacargas, dependiendo del tamaño del proyecto, pero pues realmente el tamaño como es un peralte pequeño tienden a no pesar tanto y pueden ser montadas únicamente por el personal de la construcción. Si nos podemos dar cuenta aquí en el sistema, pues como tal, pues se requiere de una cantidad muy pequeña de personal para montarlas y para habilitarlas. Esa es una de sus grandes virtudes. La otra posibilidad que existe para su fabricación a partir de los moldes, bueno, adicional a los moldes, es la de estas máquinas que se llaman extrusoras o moldeadoras. Esta que vemos en el video es una máquina moldeadora. ¿Qué la diferencia? Que esta trabaja con unas paletas que van moldeando la sección transversal de la viga y va avanzando. Veámoslo como una impresora 3D que pues va imprimiendo secciones de concreto. Aquí también vemos la presencia de la bacha, que es la que va suministrando el equipo. Estos equipos son completamente eléctricos. Y pues conforme va avanzando el equipo, pues va extruyendo o moldeando la sección. Por otro lado, existen las extrusoras que trabajan con moldes y pues estas van, dependiendo del molde, es la sección que van a ir generando. Aquí están colando una viga tubular y pues igual en la parte superior se suministra el concreto. Así es como se fabrican a grandes rasgos las secciones de vigueta. Y pues estas viguetas tienen la peculiaridad, pues que al ser prefabricadas las podemos industrializar y al ser industrializadas podemos medirlas más fácilmente y podemos normarlas. Difícilmente en la industria de la construcción de los colados en sitio, pues vamos a poder normar algo. A lo mucho podríamos revisar sus resistencias a partir de algunas pruebas mecánicas de cilindros, pero pues no nos da la garantía de que pues si no se alcanza la resistencia, podamos hacer algo al respecto, ¿no? Porque pues ya la losa tal vez ya está colada, entonces la única metodología de solución sería derribar la losa completa y pues volverla a colar, ¿no? Porque el concreto no alcanza su resistencia. Por otro lado, pues los elementos prefabricados, si no alcanzan su resistencia desde patio, pues se desechan y no llegan como tal a los pisos o a los patios ya de obra. Y pues para lograr esas resistencias y esos estándares de calidad, el ONCE, que es el Organismo Nacional de Normalización, ya generó una normativa que a grandes rasgos genera el muestreo, los métodos de ensayo, la especificación y qué es lo que debe de cumplir estos sistemas prefabricados. Como tal, el objetivo y el campo de aplicación de la norma se establece en las especificaciones mínimas de métodos y ensayos que deben de cumplir los componentes estructurales de concreto y pues esta norma es aplicable a viguetas pretensadas, a viguetas de alma abierta, a vigas tubulares, a placas alveolares, a bandas y placas similares. Estas de aquí son las placas alveolares, las que vemos en la parte central. Y el otro elemento importante del sistema de Vigueta y Bovedilla son las piezas con las que se genera la modulación estructural, ¿no? Y la norma 463 del 11 define a las bovedillas como piezas modulares no estructurales, generalmente hechas de concreto, poliestireno expandido o arcilla, que se colocan entre las vigas. Y su función es aligerar el peso de la losa, reducir la cantidad de concreto utilizado, mejorar el aislamiento térmico y acústico y pues estas pueden ser macizas o alveolares. Se denominan alveolares por los orificios que tienen en la parte central. Por lo regular, las alveolares únicamente son las de cemento arena o las de arcilla. Las que son macizas son las de poliestireno y en algunos casos he llegado a ver de cemento arena, pero son raros y la verdad es que son
muy pesadas. Y como tal, pues estos elementos, las bovedillas también tienen su propia norma y la norma de bovedillas de poliestireno expandido para losas de entrepiso y azotea es la 463, también generada por el 11. Y como tal, pues también establece el campo de aplicación, establece los métodos de muestreo, los métodos de ensayo y la evaluación que deben de tener. Este componente aligerante, de acuerdo a la norma 406, en su sección 5.2, dice que el diseño de los componentes aligerantes debe de cumplir con las acciones temporales que presenten durante su realización y colocación del colado en obra. ¿A qué va la norma 406? Pues lo que busca es que estos elementos sean seguros durante su montaje. ¿Qué ocurriría si tal vez pues vemos que están colando ya pues la obra y pues el elemento de poliestireno no tiene la capacidad suficiente para soportar pues ya ni hablar del peso del concreto, sino el peso de las personas? Pues tenderíamos a tener accidentes, ¿no? Y ese es el problema de no consumir productos que estén estandarizados y controlados de acuerdo a la norma, que pues no nos están dando una garantía de que pues tengan la capacidad suficiente estos elementos. Entonces siempre hay que buscar que los productos que estemos consumiendo pues estén regidos ante estándares de calidad, tengan certificados de resistencia, pues sí, tengan ciertos estándares de calidad para garantizar la seguridad. Esta sección 5.2 pues es lo que vela que estos elementos tengan la capacidad no solo de soportar el peso de las cargas vivas generadas por las personas, sino también las cargas muertas que pues es la capa de concreto, el refuerzo, maquinaria de vibrado, algunos herramientas que se requieren y pues toda esta carga también la deben, a pesar de que el elemento no es estructural, debe de tener la capacidad de soportarlo. Adicional a esto, pues la norma 406 establece en su sección 5.2 que para asegurar un buen comportamiento los componentes estructurales de sección compuesta deben de cumplir con unos geometrías, digámoslo así, mínimas. Y la primera requerimiento geométrico que piden es que sea compatible con la forma geométrica del componente estructural. ¿A qué vamos con esto? Que pues, la geometría de la vigueta sea compatible con la geometría de la bovedilla, con el objetivo de que pues tengan, digámoslo así, embonen de forma adecuada como unos cuadros de Lego, ¿no? Pues sí, de estos juguetes armables. Y adicional nos pide que debe de permitir un radio de cuña mínimo. Este es el radio de cuña. Lo que nos dice es que las bovedillas no pueden estar completamente pegadas al segmento de la viga pretensada, sino que tienen que tener un cierto radio con el objetivo de que el concreto del firme genere aquí un elemento adicional que brinde no nada más capacidad acortante, sino un comportamiento o un enlace para que el sistema trabaje de forma compuesta. Y pues este radio debe de ser de al menos de 35 milímetros. Adicional nos dice que debe de cumplir con las longitudes mínimas de apoyo y es que el elemento de la bovedilla de poliestireno debe de estar apoyado al menos 2 milímetros, 20 milímetros, perdón. Esto de acuerdo a la norma 406. Esto busca que pues la geometría sea adecuada entre la vigueta pretensada y la bovedilla de poliestireno y que pues haya un adecuado apoyo entre ambos elementos. Como tal, pues me gustaría mostrarles igual el proceso de fabricación de los elementos de poliestireno expandido. Como tal, se inicia con introducir el poliestireno y aplicar vapor de agua a altas temperaturas con el objetivo de expandir el poliestireno y de que llegue a una cierta densidad típica, ¿no? Para garantizar la resistencia y el peso buscado. Una vez que pues se alcanzó, digámoslo así, esta expansión, se deja el poliestireno o las perlas expandidas en reposo
que va este reposo de las 12 a las 24 horas. Una vez que pasó del reposo, prosiguen al moldeado de las bovedillas y pues ya como tal, a partir del moldeado se deja enfriar, se desmolda y se inicia con los procesos de corte y acabado. Aquí ya podemos ver cómo pues salen las placas del molde, ¿no? Y van a pasar a ser enfriadas y posteriormente pues a ser cortadas de acuerdo a la geometría necesaria, ¿no? Pues este es el proceso a grandes rasgos de la fabricación de las bovedillas de poliestireno. Aquí vemos pues cómo van generando los cortes de las secciones, cómo pues las van acomodando. Estos son los primeros pasos que se siguen, ¿no? Los pasos posteriores es hacer las pruebas mecánicas necesarias para ver que cumplan con la capacidad necesaria y posteriormente hacer las pruebas que también el elemento no sea flamable y que tenga una adecuada densidad. Eh, este video también es de nuestro socio Compre. Y la otra metodología que nos lleva a la fabricación de las bovedillas de cemento arena, pues estas se fabrican a partir de pues sí, maquinaria que genera vibrocomprimidos, como podría ser el block. ¿De qué depende? Pues del molde. En esencia, el molde es lo que le da la virtud de la geometría a la bovedilla de cemento arena. Y pues como tal, posterior a que son, por esta parte, por la banda, entra el agregado, ya con el cementante y el contenido de agua. Este agregado baja por esta tolva y llega a este que es el molde. Una vez que el molde está completamente lleno, baja esta prensa y pues lo lleva a una cierta presión tal que el elemento pues ya se mantenga su geometría. Una vez que el elemento pues ya está comprimido, se va por esta banda y se lleva a estos túneles de curado para que el elemento alcance la resistencia necesaria. Una vez que ha alcanzado la resistencia necesaria en las cámaras de curado, pues ya es trasladado al almacén pues es entarimado. Ese es el proceso de los sistemas de aligerantes de las bovedillas. Y pues el otro componente importante es el refuerzo de acero, que pues de acuerdo a las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto, este refuerzo no debe de ser menor a 0.018. Este es, digámoslo así, la cuantía mínima que nos establece el reglamento en su sección 138211 de criterios generales para el acero por contracción y temperatura. Esta cuantía mínima es para, digámoslo así, resistir los cambios de temperatura y los esfuerzos a momento de flexión y cortante que se lleguen a generar. Eh, Como tal, ¿cómo se calcula a grandes rasgos esta cuantía? Pues es la relación entre el área de concreto y el área de acero. Esta relación como tal, pues nos da este porcentaje que nos pide la norma que sea al menos de 0.0018. Entonces, pues si nosotros tenemos, digámoslo así, una losa que va de unos 5 centímetros de espesor, que en el caso de las bovedillas de los elementos prefabricados y pues una capa de compresión más o menos oscila en los 5 centímetros, que es la capa más común. ¿De qué va a depender el espesor de la losa? Pues va a depender de las cargas y acciones a las que esté sometido pues de que cumpla con las vibraciones y los estándares mínimos de confort, ¿no? De eso va a depender el espesor de la losa en esencia. Comúnmente se trabaja con 5 centímetros y pues por comodidad se calcula por metro en el segmento para que pues nosotros por metros sepamos cuál es la cantidad de cuantía o de acero en área que requerimos para cubrir con esa cuantía mínima, ¿no? Entonces nuestro acero mínimo podría salir, si hacemos un despeje muy sencillo, de aquí. Entonces, pues nosotros a partir de la geometría transversal de la losa,
y de la cuantía mínima podríamos nosotros determinar este acero mínimo, que es de 0,9 centímetros cuadrados sobre metro. Entonces, pues nosotros nos podríamos ir a nuestra tablita muy fácilmente de las mallas electrosoldadas y pues buscar cuál es la que se adecua mejor, ¿no? Como tal, pues estas tablas nos especifican qué tipo de producto es. Y los primeros dos valores, este 6,6 que vemos de forma repetitiva, nos indican la separación. Y para este caso, el 6,6 equivale a una separación de 6 pulgadas, que más o menos serían 15,24 centímetros, y pues estos 15,24 centímetros sería por lado, ¿no? Entonces tenemos una malla con una separación cuadrada de 15,24 centímetros, y los segundos números, el 4,4, nos indican el calibre. Por ejemplo, esta 4,4 tiene un calibre de 5,72 milímetros, esta 6,6 tiene un calibre de 4,88 y esta 8,8 tiene un calibre de 4,11. Y posteriormente, si nosotros quisiéramos saber cuál es el área de acero por metro lineal, para nosotros requerimos para este ejemplo pequeño 0,9 centímetros, que sería la cuantía, de acuerdo a la cuantía mínima por metro. Entonces, pues tendríamos que sacar la cantidad de esta separación y de este calibre, la cantidad de alambres que tenemos por metro. Entonces, en un metro con una separación de 15,24 para una malla de 6,6, nosotros tendríamos 6,56 alambres. Si nosotros calculamos el área del alambre a partir del calibre, el calibre nos está diciendo que este calibre 4,4 tiene un diámetro de 5,72 milímetros, pues calculamos el área del alambre y nos da que es de 0,2569 centímetros al cuadrado. Adicional a esto, estos 2.500, si nosotros calculamos la cantidad de acero por metro lineal, pues lo multiplicamos el área por el número de alambres que tenemos en este metro, pues ya tenemos que la malla 6,6 de calibre 4,4, pues tiene un área por metro lineal de 1,69 centímetros. Entonces, si nos vamos a nuestra tablita, nos damos cuenta que únicamente la malla 6,6 y la malla 4,4 son las que cumplen con el requerimiento del acero mínimo que nos establece la norma. Eh, y pues de aquí sale este área de acero por metro lineal, digámoslo así. Una vez que pues nosotros hacemos la revisión de esta cuantía mínima o de este refuerzo por cambios por temperatura, de acuerdo a la norma, pues también la norma del 11, que es la 406, establece unas cuantías mínimas, y estas cuantías mínimas dependen principalmente de si es una losa de azotea o si es una losa de entrepiso, y dependen de la resistencia del acero. Como tal, la norma del 11 es un poco más estricta al respecto, y en comparación de las normas técnicas complementarias nos dice que la cuantía mínima debe de ser de 0,0025 para el caso de losas de azotea y de 0,0020 para el caso de losas de no, perdón, estos son los valores de las cuantías mínimas de azotea dependiendo de la afluencia del acero, y estas son las cuantías mínimas de entrepiso de acuerdo a la resistencia del acero. Entonces, pues es un poco más laxa la norma para el lado de las losas de entrepiso, nos pide unas cuantías menores, y es un poco más estricta para las losas de azotea. Yo, desde mi experiencia, pues no usaría menos del 0,018 que establecen las normas técnicas complementarias, pues cuidando que el proyecto, independientemente de la ubicación que esté en México, pues cumpla con los estándares y normas más actualizadas que tenemos en el país, que en este caso son las normas técnicas complementarias. Entonces utilizaría al menos el 0,0018, y cuidando también que si mi losa es de azotea y cuidando la resistencia que estoy utilizando de la malla electrosoldada,
pues garantizaría que las losas de azotea cumplieran al menos con estas cuantías mínimas. Si nuestra resistencia del acero fuera diferente a estos 4200 o a estos 5000 de fluencia, pues también la norma nos establece una ecuación para hacer el cálculo de estas cuantías. Pues aquí vemos pues nunca va a ser un valor menor al 25, al 0.0025 o menor al 0.017 para entrepisos. Algunas recomendaciones constructivas que nos hacen la norma 406 en su sección del apéndice A13, pues nos dice que la malla electrosoldada para el control de grietas o por temperatura o cambios volumétricos, pues nos dice que la norma nos recomienda, no es algo que sea forzoso, que pues el suministro de este acero sea por medio de hojas y no de rollos. ¿Por qué es esto? Realmente es una cuestión de facilidad de colocación, pues muchas veces quienes ya hemos estado muy de cerca en obra, pues nos damos cuenta de lo complicado que es desenrollar el rollo estando ya en altura pues de lo complicado que también es desenrollarlo abajo, cortarlo e irlo subiendo. Entonces, pues se tiende a perder mucho tiempo en este proceso también. Entonces, pues lo más adecuado muchas veces es que tu suministro de acero pues sea por medio de hojas. Entonces, pues ya nada más vas subiendo las hojas, vas haciendo los traslapes adecuados de acuerdo a las normas técnicas complementarias. Y pues con esto tienes una metodología más adecuada de colocación de tu malla electrosoldado, tu acero de refuerzo. Como tal, pues pasamos al último componente que hace unión a todos los demás, que es la capa de compresión o este concreto ya colado en sitio. Pues este último elemento, la norma 406 en su sección 5.3 nos establece que el concreto para el firme debe de tener al menos una resistencia mínima de diseño de 200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Esa es la resistencia mínima que debe de tener a compresión el concreto que se suministra en obra para hacer la capa de compresión y que adicional este concreto no debe de tener agregados mayores a 19 milímetros. Entonces, pues a quien nos está suministrando el concreto en obra o si nosotros estamos elaborando nuestro concreto en obra, pues debemos de tener la certeza de que pues a la hora de fabricarlo, pues nuestro cribado o nuestros agregados pues cumplan con un agregado que no sea mayor a los 19 milímetros. ¿Por qué es este cuidado? Porque si recordamos el radio que se generaba entre la bovedilla y la vigueta, pues si tendríamos elementos de agregado grueso mayores a los 19 milímetros, podríamos evitar la entrada adecuada del concreto en esta llave de cortante. Entonces, pues más que nada es por eso. Por otro lado, las normas técnicas complementarias en su versión de 2023 nos establece que no podemos utilizar concretos, digámoslo así, clase 2 con tanta libertad. Y en su sección 2231 nos dice que el concreto clase 2 solo se podrá usar en estructuras que no impliquen solicitaciones de durabilidad y que correspondan a estructuras menores del grupo B2 con no más de 120 metros cuadrados de superficie construida y que cumplan con claros no mayores a 4 metros. Pues sí, nos establecen una serie de restricciones para el uso del concreto clase 2. ¿Y cuál es el concreto clase 2? Pues el concreto clase 2 es un concreto que debe de cumplir con un peso volumétrico que va entre los 19 y los 22 o los 1900 y los 2200 kilogramos sobre metro cúbico y que va de una resistencia de los 200 a los 350 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces, pues nos está pidiendo una serie nos está restringiendo mucho en el uso de concretos de 200, ¿no? Yo mi recomendación pues por cuestiones prácticas, muchas veces en obra, pues es pedir un concreto clase 1A
que son concretos que ya son de 250. Estos 50 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, pues nos dan un poco más de libertad constructiva y no estamos tan a expensas si cumplimos o no cumplimos con las áreas mínimas o las áreas máximas, con los claros mínimos. Entonces, pues yo optaría siempre por utilizar estos concretos de 250, nos dan un poco más de libertad y cumplimos con los estándares mínimos que pide no solo el 11, sino pues nos da un poco más de libertad las normas técnicas complementarias. Por otro lado, pues este concreto colado en obra en su sección 5.3, la norma del 11 nos establece que debe de garantizar buenas prácticas constructivas y favorecer la formación de secciones compuestas. Además debe de tener un adecuado vibrado y un control de la humedad, ¿no? Pues sí, este control de la humedad es un control preciso, no debemos de saturar pues los elementos en obra de agua porque pues muchas veces nuestra relación agua-cemento, que es lo que brinda la capacidad de resistencia a compresión del concreto, pues se vería afectada y también se podría ver afectada la trabajabilidad del concreto, entonces podríamos empezar a ver la separación de agregados gruesos y, pues no tener un adecuado concreto, ¿no? Entonces debemos de cuidar mucho la humedad de los elementos, debemos de tenerla contemplada en la elaboración de la cantidad de agua de nuestro concreto y pues debemos de hacer un vibrado adecuado para que todos los orificios y todas las zonas donde debe de ingresar el concreto ingrese de la forma más adecuada posible. Sea una obra con limpieza. Por lo regular, las obras de prefabricado pues, son obras muy limpias y pues en esencia estas son las recomendaciones que nos hace en su sección 5.3 la norma del 11. Pues ya que vimos un poco de una introducción a los sistemas de Vigueta y Bovedilla, platicamos un poco de sus componentes de los sistemas estructurales y platicamos un poco de los conceptos, vamos a platicar un poco de los conceptos de modulación arquitectónica y estructural. Pues muchas veces pensaríamos que, pues al ser elementos ya prefabricados, pues no tendríamos nosotros una adaptabilidad a proyectos que tengan una geometría complicada, ¿no? Digámoslo así, o una geometría no muy común. Y pues para esto, realmente los elementos prefabricados de concreto pues nos dan mucha versatilidad. Al contrario, los elementos prefabricados son tan versátiles que pues se pueden adaptar a casi cualquier proyecto vaya desde el rango de uso comercial, habitacional, construcción de hospitales, áreas comerciales, bodegas. Realmente es un sistema muy versátil y eso es gracias a que pues están elaborados de un material que pues es sumamente moldeable. Se puede hacer prácticamente cualquier cosa con él. Eh, Adicional a que, pues, gracias a que son fabricados en serie a partir de moldes y que son fabricados de manera industrializada dentro de una planta, pues tienden a tener niveles de exactitud muy buenos. Entonces, pues llevamos estos elementos prefabricados a obra y vemos que ensamblan de forma adecuada y nos quitan, pues sí, muchas problemáticas que pudiéramos nosotros tener en obra, como podría ser el fraguado, el habilitado del acero, el colocado de instalaciones, el que se me tapó a lo mejor un ducto pues sí, todas estas problemáticas que pudiéramos ver en obra, a nada más llegar y montar y pues ya no tener, tantos inconvenientes, ¿no? Y pues aquí vemos unos ejemplos. Este es un ejemplo de uno de nuestros socios, es Premix. Él se encuentra en la Ciudad de México y su planta está en el estado de Hidalgo. Y pues él nos comparte este proyecto que se llama Secret Bahía, que está en Nayarit. Este se solucionó con viguetas de Peralte 13. Y pues vemos que tiene una geometría un poco, pues no tan convencional, ¿no? Y este otro es una torre de departamentos la cual está ubicada en Guadalajara, es de uno de nuestros socios que es Grupo Napresa, y pues como tal se solucionó con losa alveolar y pues todas estas fachadas también ellos las elaboraron, ¿no? Entonces los prefabricados también son
muy amigables en el aspecto de la modulación arquitectónica y estructural de los sistemas. Aquí pues les presento un ejemplo un poco, digámoslo así, más complicado, que podría ser pues una estructura curva, ¿no? Es a lo que hasta los estructuristas a veces lo vimos porque pues el modelado no se vuelve tan fácil en ese aspecto. Pues su modelado, su análisis, el diseño se tiende a poner pues un poco más complicado, pero pues vemos que fácilmente se pueden implementar sistemas prefabricados en él. Y este proyecto es de uno de nuestros socios que está en Querétaro, se llama Tensocred. Eh, lo visité en febrero del año pasado, y pues aquí podemos ver la limpieza de la obra, los claros que se están cubriendo, la cantidad de siembra que se requiere. En los niveles posteriores ya estaban trabajando, aún no estaba colado, pero ellos ya estaban trabajando en los niveles posteriores porque su plan era colar, pues sí, digámoslo así, la mayor cantidad de volumen posible, y pues no verse limitados, porque esperar a que frague el concreto, ¿no? Esa es una igual gran virtud que tiene el sistema. Y pues aquí vemos como, sí, este es un zoom de esta primera, un acercamiento de este proyecto. Y como tal, pues vemos que se solucionaron con vigas, tubulares, y estas vigas tubulares son de 4,8 metros. Se empieza a modular y se empieza a hacer el despiece. Este despiece y esta modulación, muchos de nuestros socios los pueden apoyar en hacerla sin ningún costo adicional. Realmente, pues lo que buscan ellos es que el proyecto se ejecute de forma segura. Pues al tener ya una modulación, un despiece, pues sabes exactamente cuántos metros lineales del producto requieres, de qué longitudes. Por ejemplo, aquí todas estas pues son de 6,6, todas estas son de 4,88. Entonces pues ya se tiene una distribución, un despiece adecuado, y pues con esto ya evitas errores en obra. Entonces pues ya vas viendo tu cronograma de actividades y vas diciendo, no, pues sabes qué, me necesitas suministrar primero todas las de 4,8 porque son las que están más a la orilla, y vamos a empezar a montar, digámoslo así, de extremo derecho a izquierdo o de izquierdo a derecho por cuestiones logísticas. Y pues ya vas haciendo una planeación precisa, en conjunto con el prefabricador para que él te vaya suministrando y tú vayas montando y colando la capa de compresión. Pero pues más o menos esa es la modulación y el despiece que se busca. Respecto a otros temas importantes de la modulación arquitectónica, pues se debe de considerar la separación de las bovedillas. La separación de las bovedillas nos dicen qué tanta carga es capaz el sistema de soportar. Si nosotros tenemos una bovedilla que tenga una longitud más corta, pues vamos a tener las vigas un poco más cercanas. Y si nosotros tenemos las vigas un poco más cercanas, pues van a tener una mayor capacidad de resistencia. Si nosotros tenemos una bovedilla más alargada, pues vamos a tener una mayor separación entre viguetas, y pues como tal, pues vamos a tener una menor resistencia de carga. ¿De qué va a depender? Pues ahora sí, de las cargas que va a recibir el proyecto, ¿no? Aquí podemos ver cómo se está montando. De acuerdo a la modulación, se deben de dejar espacios donde se pueda apoyar el elemento, y si no hay un espacio donde se pueda apoyar el elemento, se deben de hacer los detalles adecuados para dejar el refuerzo expuesto, y este pueda llegar al colado, digámoslo así, y haya una adecuada conexión. En la norma del 11, en el apéndice final, vienen algunos detalles de conexiones adecuados para todos estos tipos de sistemas, y para todas estas modulaciones. Lo adecuado para una modulación o para empezar a colocar las viguetas, pues es empezar con los extremos. Ya una vez que tienes delimitadas las separaciones, pues ya vas colocando las partes centrales de las bovedillas. Y pues y ya tienes como ya se tiene una planeación, pues ya sabes cuáles bovedillas son las que se van a cortar, y cómo es que se va a acomodar la geometría. Una vez que pues ya vimos un poco acerca de los conceptos de modulación arquitectónica, pues vamos a ver algunos criterios de separación entre viguetas y secciones, según el claro y la carga.
Este es un catálogo de uno de nuestros socios que está en Morelos, es ANSA Prefabricados. Ellos en su catálogo ya nos dan como tal, pues unas recomendaciones del tipo de sistema que debemos de utilizar de acuerdo al claro que debemos de cubrir. Si tenemos claros que van de los 1 hasta los 8 metros, pues como tal tenemos unas cargas relativamente comunes que podrían ser cargas para uso habitacional, para uso comercial, tal vez para uso de oficinas. Pues él nos sugiere utilizar tal vez la vigueta pretensada pues con eso va a ser más que suficiente. Pero si ya nosotros tenemos unos claros un poco más importantes, que van tal vez de los 7 metros a los 12 metros, pues ya él nos recomienda utilizar una viga tubular. Pues nos da también las características de la resistencia de la viga tubular y de su resistencia de su acero de refuerzo, pues por si nosotros queremos también modelarlo y revisarlo más a detalle, en esencia, pues esto es una primera aproximación para nosotros determinar qué tipo de sistema o de componentes del sistema vamos a utilizar. eh, pues posteriormente ya cada planta los podrá apoyar para confirmar que ese elemento es el adecuado para el sistema que ustedes necesitan construir. Pues en esencia así es como se podrían acercar a ellos para saber esos criterios de modulación y de separación de sus claros y de sus bovedillas. Si se tienen ya claros un poco más grandes, tal vez de hasta 13 metros, pues ya ANSA les recomienda usar losas alveolares. Pues esta variación de las losas alveolares pues se va haciendo en peraltes que van desde los 12 hasta los 30 centímetros. Pues como tal, se tienen pues varios tipos de bovedillas que tienen distintos tamaños con el objetivo de que pues si no se puede cubrir la carga y el claro con cierta vigueta, pues se reduzca la bovedilla para que tengas más viguetas y estas tomen menor cantidad de carga. En esencia, pues esa, digámoslo así, sería la forma, el primer acercamiento que ustedes pudieran tener con una planta en prefabricados. eh, Como tal, si ustedes quisieran aprender a calcular a gran detalle la resistencia de estos elementos, qué se debe de cuidar, bajo qué estándares se diseñan, pues determinar su momento resistente, su cortante, cuánto se deforman, cómo es que trabaja el acero de preesfuerzo y hacer un diseño, digámoslo así, más preciso porque dicen, pues yo no confío en nadie, yo lo voy a hacer por mi cuenta. Pues en mayo vamos a tener un curso de 3 días en el que vamos a diseñar algunos de estos elementos pues vamos a ver su metodología. Están cordialmente invitados. Si quieren participar, pues lo vamos a ver más a detalle en mayo, quienes se quieran profundizar un poco más en el tema. Pero pues si no, si ustedes dicen, no, pues yo nada más me dedico a la construcción y a mí, si me pueden apoyar con el diseño de mi losa en planta, pues para mí es más que suficiente pues es válido, se pueden acercar a todos nuestros socios, todos les van a brindar asesoría técnica sobre qué sistema es el más adecuado para su proyecto pues con eso lo van a poder solucionar sin ningún problema. Pasamos a los criterios de diseño estructural. ¿Cuáles son los criterios de diseño estructural que se deben de cuidar durante el proceso de elaboración de estos proyectos? La norma 406 del 11 nos establece en su sección 9.6 para firmes de concreto que el firme de concreto armado debe tener un espesor mínimo indicado en la tabla 2. Esta es nuestra tabla 2. ¿De qué va a depender de este espesor mínimo? Pues va a depender del claro que nosotros vamos a tener. Esta tabla cuida un poco el comportamiento del diafragma rígido de las losas ante cargas laterales y también cuida un poco el aspecto del comportamiento del sistema. Entonces, pues debemos de cumplir con estos espesores mínimos. El más común que se suele usar es el de 5 centímetros porque pues los claros más o menos oscilan en estos rangos, pero pues aún en claros menores se tiende a utilizar los mismos 5 centímetros porque pues
ha dado un buen comportamiento también ante las vibraciones. Entonces, pues todos estos pues son rangos mínimos, realmente se tiene que hacer un diseño adecuado para ver que sea el espesor exacto y, pues sí, digámoslo así, arrastrar un poco el lápiz para ver que esto sea lo más óptimo, pero esto es lo mínimo que se debe de utilizar en el sistema. Como tal, el espesor del sistema debe ser proporcionado por el ingeniero responsable del proyecto, el cual debe tomar en cuenta las necesidades como la resistencia mecánica, de vibraciones, deformaciones, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Como tal, el espesor del sistema es responsabilidad del ingeniero responsable del proyecto y eso lo establece en la sección 9.10 de la norma 406 del 11. Y en el caso de no tener información acerca de los espesores que se van a trabajar, pues la norma también nos establece que el espesor mínimo del sistema será L, que es la longitud del sistema entre claros entre 25 para sistemas con bovedilla de cemento, arena y poliestireno y para volado será L entre 10 para todos los sistemas donde el claro es de longitud, digámoslo así, está embolado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dos apoyos, pues vamos a utilizar el entre 25 y si tenemos digamos, un claro de 3 metros, pues más o menos el espesor del sistema completo debe de ser esta H, que ya es la bovedilla, más la capa de compresión y nuestra vigueta debe de ser de al menos 12 centímetros, al menos. Y esta, digámoslo así, nos sirve como una primera aproximación de más o menos qué espesores vamos a tener de losa en nuestro sistema. Tal vez si nosotros, pues, somos, no sé, arquitectos, constructores y dices, ¿sabes qué? Pues necesito modelar ya el sistema pero pues no sé de qué espesor va a ser la losa y tampoco quiero estar redibujando tantas veces. Pues mejor voy a ir con el mínimo, tal vez dibuje la losa de 15 centímetros para no irme al mínimo y pues ya con eso me estoy cubriendo y ya después me acerco a mi planta prefabricado para que me confirme que con ese espesor del sistema pues puedo cubrir ese claro y esas cargas. Esto es para claros que están doblemente apoyados, ¿no? Pero si nosotros tenemos un volado, nos dice que la longitud del volado debe de ser entre 10 y pues si tenemos ¿cómo se llama? Un claro de 1 metro, al menos pues nuestro espesor debe de ser de 10 centímetros y pues este es igual un primer saque, un primer acercamiento y esto es lo mínimo que pide la norma. No, pero pues se debe de revisar cuando son volados, no solo por las cargas, sino por vibraciones, porque pues estos sistemas muchas veces pues no se caen ni nada, pero pues si el ingeniero no lo diseñó de forma adecuada ante vibraciones, pues esto va a estar vibrando y no va a ser confortable para las personas, ¿no? Independientemente, pues si el sistema cumple o no, pues no va a ser confortable, ¿no? Entonces, pues también las normas técnicas complementarias nos establecen los estados límites de servicio que debe de cumplir el sistema y nos dice que las deflexiones límites, cuando los elementos no se dañan o otros elementos estructurales, debes de tener al menos 5 milímetros más el claro dividido entre 240. Y si los elementos se dañan, que pudieran ser elementos no estructurales, como pudiera ser una ventana o algunos otros elementos más delicados que vemos en una obra, pues no sé, a lo mejor tienen unos acabados o esperan tener unos acabados tal vez de alguna piedra que es ciertamente frágil o van a tener pues cristalería abajo y pues esta cancelería de cristal pues también es muy susceptible a las deformaciones, pues debe de ser de 3 milímetros más el claro entre 480. Estas son las deflexiones mínimas que nos pide del sistema de acuerdo a las normas técnicas complementarias. Y pues como tal el 11 también establece que para cargas ya de larga duración, que ya son las cargas, digamos, muertes que vamos a tener en nuestro sistema, debe garantizar que la flecha cumpla con las deformaciones a largo plazo indicadas por el reglamento de construcción correspondiente de cada estado y pues un poco sabiendo que pues las normas técnicas complementarias actualmente son las más actualizadas, entonces pues yo utilizaría independientemente del estado.
hablando de diseño específicamente, no de análisis, hablando solo de diseño, pues yo utilizaría los estados límites de servicio de las normas técnicas complementarias. Y pues nos dice que al menos debe de ser de L entre 2400 más 5 milímetros, y para un límite de deformación, y para un límite de deformación cuando se tienen muros o elementos de vidrio que deben, pues son un poco más delicados, pues L entre 4800 más 3 milímetros. Eso es lo que establece la norma del 11. Y como tal, las normas técnicas complementarias, al nosotros estar trabajando con elementos con preesfuerzo, pues nos dice que debemos de clasificar estos elementos preesforzados, y la norma los clasifica como miembros preesforzados con cantidad de preesfuerzo suficiente que asegure que no se agrieten en estado de servicio, miembros preesforzados o parcialmente preesforzados que no, que el estado de servicio se comporte entre no agrietado y agrietado. Y pues como tal, esta clasificación A pues ya es para elementos que se agrietan, que son los elementos que no son preesforzados. ¿De qué va a depender que el elemento se comporte o se clasifique con alguno de estos términos? Pues va a depender principalmente de la fuerza de tensión que nosotros le estemos agregando al acero de refuerzo. Y pues de ahí va a partir los esfuerzos que se van a generar en la sección, y con eso pues nosotros vamos a determinar si este sí efectivamente es un elemento preesforzado o nos están vendiendo un elemento tradicional, y pues no es malo, pero pues no es un elemento preesforzado. Entonces, una vez que clasificamos qué tipo de elemento tenemos nosotros, pues entramos a esta tabla de las normas técnicas complementarias, que es la tabla 13.3221, que son los requerimientos para estados límites de servicio. Como tal, estos son los rangos de esfuerzos que deben de cumplir nuestros elementos preesforzados, dependiendo de su clasificación, y nos hablan un poco acerca de revisiones en las fibras superiores e inferiores, en los extremos, en la parte central, y pues revisa a grandes rasgos que no estemos sobrepasando los límites de esfuerzos que permitiría el material para que pues este no tenga problemas de agrietamiento, tenga problemas que el concreto esté tomando más tensión de la que se podría permitir. Entonces, pues todo esto lo cuida la norma, y como tal, pues hay que diseñarlo de acuerdo a estos límites de servicio para que pues nuestro sistema prefabricado tenga un buen comportamiento. ¿Cuáles son? Ahora pasamos a los errores comunes de modulación y sus consecuencias. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. Si tienen preguntas, con todo gusto pueden abrir micrófono o pueden escribirlas en el chat y las atendemos al final. Atendemos al También, final. También, también los invito también a los invito a adelante si alguien va adelante si a alguien va preguntar. a preguntar. Si no, me apoyan con ese micrófono, porfa, apagarlo. Una disculpa. Y pues igual los invito a quedarse hasta el final para atender una encuesta de Canadevi acerca de la satisfacción del curso. Y pues vamos a pasar a los errores comunes de modulación y sus consecuencias. ¿Cuáles son estos errores comunes? Pues los que vemos comúnmente es que utilizamos sistemas que no tienen la capacidad suficiente, pues vemos que nuestro sistema se empieza a colgar, no hicieron a lo mejor una adecuado construcción. Por eso, pues yo les recomiendo utilizar sistemas que sean de calidad. En Anivip, nuestros socios tienen los más altos estándares de calidad, y ese es un requisito para ser parte de la asociación, o sea, que pues tengan los requisitos. No solo en la calidad de sus procesos, sino calidad ética, y responsabilidad social, pues sí, sean responsables en todos los aspectos que abraza una empresa, ¿no? Entonces, pues yo les recomendaría siempre acercarse a empresas que estén certificadas y a empresas que pertenezcan a la asociación. No necesariamente todos están asociados, pero puede ser que estén certificados, entonces pues ya el 11 garantiza que tienen esos estándares de calidad. Esa es mi recomendación. Y pues para evitar esos ciertos errores, ¿no? De que nuestro sistema no sea el adecuado y se fleche o tenga problemas.
El otro problema que se ve es sobre las instalaciones. Muchas veces se cortan las vigas con el objetivo de pasar instalaciones ya sea eléctricas, sanitarias o de agua potable. Eso es un rotundo error que no se debe de hacer. Nunca se debe de cortar el sistema. El sistema tiene la bondad de que pues tú no necesitas cortarlo porque en planta lo están cortando con discos especiales que evitan que se generen esfuerzos en el elemento y que se agrieten. Entonces, pues tú tienes la ventaja de que te acercas a tu proveedor de prefabricado y le dices, ¿sabes qué? Necesito esta y esta longitud y tanto número de elementos. Y pues ya ellos te los cortan, te los suministran en obra y pues ya nada más los montas. O les pides apoyo para que te hagan el montaje, ¿no? Dependiendo del tamaño de la obra. Pero pues no se cortan para pasar instalaciones. ¿Por qué? Porque este es el elemento que está soportando la carga del colado durante su proceso de fabricación. Primero, el sistema debe de tener, estas vigas deben de tener la capacidad de soportar todo el peso de todos estos elementos y de las personas y de las bovedillas y del concreto. Y pues si tú los cortas, pues van a mermar esa capacidad. Entonces, pues no, estos elementos, los elementos de vigueta pretensada no se tocan, no se cortan, no se perforan, no se modifica su geometría, no se colocan en posiciones que no sean las indicadas de acuerdo al proyecto, que la quiero rotar porque no cupo, que no debe de estar completamente en su posición recta, bien apoyada y sin orificios, perforaciones pues sí, algo que la pueda afectar, porque pues este es el elemento que está soportando el peso, al menos durante el colado, y ya después de que la capa de compresión fraguó, pues ya se vuelve un todo, ¿no? Lo recomendable es que las instalaciones se hagan en los elementos que son los aligerantes, las bovedillas, porque pues estos elementos no están soportando la carga. Entonces, pues, lo que se hace muchas veces es retirar una bovedilla y se ponen las cajas, se hace la instalación, se pone una tabla para que no fluya el concreto y pues ya ahí se pone como tal la instalación eléctrica y pues todas las tuberías van pasando por los orificios de las bovedillas y si no, pues van pasando por la parte superior de la losa o de la capa de compresión, pero sin perforar ni dañar ninguna vigueta. Esos son los errores comunes que se tienden a cometer durante la modulación y pues, las consecuencias que se tienden a tener. Y por último, pues las recomendaciones prácticas de diseño en obra son las siguientes. Como tal, en el apéndice A de la norma 406, en la sección 1.3, establece que antes, durante y después del colado del firme de concreto, se deben de cumplir con las siguientes recomendaciones. Primero, nos establece que las bovedillas deben de ser remojadas uniformemente para evitar absorción de humedad del concreto del firme. Esto lo establece la norma como recomendación, pues remojarlas como tal y después subirlas las vuelve más pesadas en el caso de las bovedillas de cemento arena. Entonces mi recomendación es colocarlas y posteriormente subir y hidratarlas arriba para que pues no sea más complicado subirlas, ¿no? Pesen menos. Y pues ya una vez que están arriba colocadas, pues ya las hidratan, no al punto de que estén saturadas y que pues tengan mayor concentración de agua y puedan afectar el revenimiento y la resistencia del concreto colado en sitio, pero tampoco tan secas que pues, le roben agua a la relación agua-cemento y pues al rato no haya una adecuada adherencia y pues, el concreto no alcance su resistencia adecuada. Entonces, pues deben de estar húmedas y esa humedad debe de considerarse en el concreto. No se permite que durante la colocación se dejen caer concretos en un solo punto. Entonces, la recomendación es iniciar en los extremos y, pues ir distribuyendo el concreto, no dejarlo todo apilado en una sola zona porque pues esto tiende a generar accidentes. Y el otro punto es que la resistencia y las propiedades mínimas del concreto deben de estar conforme a lo especificado en la norma. Recordemos que el mínimo es de 200,
Mi recomendación es utilizar 250 para cubrir no solo lo que establece el 11, sino también lo que establecen las normas técnicas complementarias y pues no vernos tan limitados. Y que durante su colocación se debe utilizar cualquier método de vibrado y pues, para garantizar que la cuña de concreto pues todo el concreto entre en todas las aperturas. Adicional, nos dice que se recomienda que se inicie el colado de las dalas o de las traves y de los elementos confinantes, porque muchas veces aquí es a donde llegan los elementos, entonces se cuela en conjunto la dala o la trave y pues se va rellenando, se va vibrando, se cuela toda la trave o la dala de la periferia y ya posteriormente se empieza con el colado del firme. Y luego nos dice que el firme de concreto armado debe ser curado adecuadamente por el tiempo necesario, pues sabemos que su resistencia máxima de la capa de compresión se alcanza a los 28 días, pero pues se recomienda que durante una semana pues esté hidratando y curando de la forma adecuada para que, pues ya sea por la adición de alguna película o colocando algunas lonas especiales para que no pierda humedad, ya depende de cuál sea la metodología de curado que se tengan en sus proyectos, ¿no? Y por último, dice que se recomienda que el retiro de los puntales se lleve a cabo al menos 7 días después de la fecha del colado del firme. Entonces, pues ese es, digámoslo así, esas son las recomendaciones que hacen en el diseño y en la obra, ¿no? La gran virtud es de que, pues, al no tener nosotros cimbra de contacto y únicamente tener puntales, pues estamos utilizando una menor cantidad de cimbra, entonces, pues, la podemos retirar aparte a los 7 días y, pues, esa es una gran ventaja, ¿no? También en el apéndice A, en la sección 1.3, que lleva por título izado, la norma 406 nos pide que cuando los componentes estructurales sean izados con grúa o con similares, se recomienda que las viguetas se sujeten de los puntos específicos. Nos dice que pues, si nuestra vigueta mide L, nosotros el primer punto de izaje sea a 1/10 y el otro punto de izaje sea a 1/10. Con el objetivo, ¿por qué tiene esta simetría? Pues nosotros cuando izamos desde dos puntos podemos tender a generar pues torsión, ¿no? En el elemento, porque tal vez la tenemos un poco la eslinga, pues sí, con una longitud diferente en algún punto y pues le tendemos a generar torsión, entonces pues nos pide que nuestro izado sea simétrico y que sea pues de los extremos, ¿no? Y en cuanto al apéndice, también en la sección 1.3, en recomendaciones constructivas, nos dice que colocar la madrina perimetral de nivelación, así como las madrinas centrales, procura que la longitud de apuntalamiento no exceda lo especificado por el fabricante. La longitud de apuntalamiento va a depender de cada elemento. Como tal, pues esa es la longitud de autoportancia que tiene el elemento y esta longitud de autoportancia es la longitud que el elemento sin ningún puntal puede resistir sin ningún problema. Esta longitud de autoportancia va de cada metro a cada 3 metros, cada 2,5 metros, depende del elemento, ¿no? Y como tal, pues aquí, por ejemplo, vemos que el puntal se está colocando en esta parte, se están colocando tres y se está colocando uno central que le está dando apoyo a todas las viguetas, pero también nos dice que debemos de colocar unas madrinas perimetrales porque pues el elemento no solo va a estar apoyado en la dala, sino que esto le da un mayor rango de seguridad. Y pues nos dice que las longitudes de apoyo mínimas descritas están establecidas en las normas. Como tal, en la norma, en la parte final, en el apéndice, vienen algunos detalles de estas conexiones. La longitud mínima de apoyo son de 4 centímetros dentro de donde está el armado, ¿no? No digamos donde inicia el bloque, sino donde inicia el armado de acero, porque pues el armado está un poco más es un poco más pequeño siempre que la Dala, porque pues contempla el recubrimiento, ¿no? Entonces, siempre del armado hacia adentro debe estar a 4 centímetros y ya eso garantiza que pues va a estar apoyado de la forma adecuada, ¿no? Y pues como tal, pues, la recomendación siempre es que la Dala, que el elemento esté colocado dentro de la cadena o trave, en algunos casos no se puede, entonces
Hay algunos arreglos de conexión especiales que vienen también en la norma del 11. Les recomiendo consultarlos si tienen un poco más de dudas de cómo se ven al respecto, porque pues estos ya son más visuales y pues vienen algunos elementos adicionales que si no se tiene una longitud tan grande de donde se pueda apoyar, pues se puede complementar con este refuerzo de acero pues, realmente muy simples. Adicional, en la sección A144 se recomienda utilizar una bobilla de, de escantillón en ambos extremos, que es esta, y seguida pues colocar el resto, ¿no? Adicional a que durante el proceso no se recomienda estar pisando, a pesar de que las bovedillas no tienen la capacidad de soportar el peso del concreto y de las personas, pues no se recomienda estarlas pisando, porque pues tienden a deformarse, ¿no? Entonces o a moverse. Y lo adecuado es poner un tablón e ir transitando encima del tablón. El tablón debe estar apoyado entre las vigas y pues ya no deformas el acero, no dañas las bovedillas, trabajas de una forma más segura. Y pues esa es la recomendación que establece la norma del 11. Como tal, ¿cuáles son las conclusiones? Es siempre acercarte a un proveedor de viguetas que pertenezca a la asociación o que esté certificado. eh, Como tal, seguir los estándares que hace de recomendación durante su proceso de construcción, la norma del 11, la 406 y la 463. Adicional, pues como recomendación personal es, pues sí acercarse como tal a constructores que tengan conocimientos al respecto, y si no los tienen, pues invitarlo a que se sumen a este tipo de cursos y conferencias que pues con todo gusto yo podré atender a lo mejor algunas dudas que pudieran tener o, pues sí, a lo mejor y hacer más grande la duda, pero pues ya llegar a una conclusión adecuada en conjunto, ¿no? Entonces, pues sí, la recomendación es siempre irse del lado de la seguridad.